Hola a todos, vamos a iniciar nuestro episodio 4. El tema es: la justificación es solo por la fe. Examinaremos hoy el principio de la Reforma Protestante de la justificación solo por la fe, es decir, la salvación se da únicamente por la fe en Jesucristo, no por las obras. Las obras no cuentan nada. Quienes sostienen esta teología ponen como textos básicos para justificar esta afirmación la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 5, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 3, versículos del 1 al 7, y pues la referencia a Génesis 15:8 que hace el mismo Pablo. Solamente el apóstol Pablo tiene esta interpretación teológica, pero no es una cuestión de Pablo el problema, sino más bien en cómo se interpreta lo que dice Pablo. En la afirmación de que la salvación se da solo por la fe, no por las obras, hay una omisión casi infantil, o en todo caso, una peligrosa manipulación. El apóstol Pablo, cuando escribe esta doctrina, no está contraponiendo la fe a las obras en general, sino que contrapone fe a obras de la ley. Miremos, en Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y en Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Otro texto, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Queda claro que Pablo está diciendo explícitamente que el hombre no se salva por cumplir la ley de Moisés. Por ejemplo, observar el sábado, circuncidarse, hacer los lavados rituales, pagar el diezmo, cuidarse de las cosas puras e impuras. Eso no da la salvación. Solo Cristo da la salvación, y esto inicia cuando nosotros creemos en Él. Para Pablo, entonces, no importa si la persona actúa bien o mal. ¿Es así? ¿Le es indiferente? Veamos qué dice Gálatas 5:6. En Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Subrayamos: la fe que actúa por la caridad. Por lo tanto, Gálatas 5:6 confirma y desmonta explícitamente la salvación solamente por la fe. Pablo entonces no está en contradicción con el resto del Nuevo Testamento, ni con el resto de la Sagrada Escritura en general.
Pablo está en sintonía, por ejemplo, con Santiago 2:18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O Mateo 25:35 siguientes, que dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etc. Ya sabemos lo que sigue. El mismo Pablo es muy estricto con el desvío moral de los cristianos. Así deja claro en 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en Romanos 6, 7 y versículo 11 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí todos los cristianos estaremos de acuerdo que Pablo es coherente, es consistente y está en perfecto alineamiento con los demás escritos del Nuevo Testamento. Cuando una persona se encuentra con Cristo, cree en Él, lo acepta como su Señor y Salvador, cambia de conducta y viva. Se borran sus pecados y queda perdonado, queda justificado por su fe en Jesucristo que ha muerto por él. Todos estamos de acuerdo que no se alcanza la salvación por medio de las obras. No es una conquista meramente humana, no es el fruto del mérito humano. La salvación, efectivamente, todos lo sabemos, nos la ganó Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros. Si es así, entonces, ¿qué importancia tienen las buenas acciones para salvarse? Preguntarán muchos. Si Cristo fue quien nos dio la salvación muriendo en la cruz, ¿qué sentido tienen las obras entonces? Muy simple. Son el fruto de la fe en Jesucristo y un signo de que se ha aceptado esa salvación, de que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Las buenas obras son la consecuencia de la salvación, no la causa de ella. Si no se tienen buenas obras, es que aún no existe la fe. Por eso, la máxima de Santiago, en el capítulo 2, versículo 18. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Es contundente esta afirmación, pero aún más la de Jesús, hablando de los falsos profetas. En Mateo 7:20 dice, por sus frutos los reconocerán. En esto, hasta por sentido común, los cristianos estamos de acuerdo todos. Pero, entonces, ¿de dónde viene eso? La sola
simplemente por la fe. Pues sucedió en la Reforma Protestante. Martín Lutero persuade a sus seguidores de que con la justificación por la sola fe, Pablo quiso decir que, voy a citar lo que dice Lutero: el cristianismo no es otra cosa que un constante ejercitar este punto doctrinal, sentir que estás libre de pecado, incluso si has pecado, que tus pecados los carga Cristo. Hay una frase en latín acuñada por Lutero. Lutero hablaba latín porque fue un sacerdote agustino. Decía Lutero: pecca fortiter, crede fortius, que quiere decir peca fuertemente, pero cree más fuertemente. O sea que, según esta interpretación de Lutero, no importa las cosas, los pecados que cometas después de haber aceptado a Cristo en tu corazón, porque es la fe la que vale, y lo importante es que tu fe sea siempre más fuerte que tus pecados o que la conciencia del pecado. Parece mentira, pero los teólogos de la Reforma creen que podemos pecar todo cuanto querramos porque de todos modos ya estamos salvos. Esto lo hacen incluso utilizando una cita bíblica que dice Colosenses 2, 14, 17. Cristo nos perdonó todas nuestras faltas, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos mandamientos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior. Las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Basta una comprensión lectora básica, sin mucho análisis, sin mucha capacidad de estudios exegéticos, para darnos cuenta que esta cita de Colosenses 2, 14 y 17 habla de los mandamientos que nos acusaban, es decir, los de la ley de Moisés y que Cristo derogó. E incluso clarifica la terminología, y no es que ahora no sea malo robar, matar, adulterar, que sabemos que esas prescripciones siguen vigentes. Se refiere a las prácticas rituales de la ley. Por eso Pablo incluso las menciona. Que nadie los venga a criticar por lo que comen o beban. Recuerden el pasaje de: con esto Jesucristo declaraba puros todos los alimentos. Es decir, la lista de alimentos puros e impuros que aparece en Deuteronomio 14, en Levíticos 11, entre otros, por no respetar las fiestas de las lunas nuevas o el día sábado, ahí está claro qué es lo ritual de la ley que se ha eliminado y que por ende nadie puede venir a acusar de pecador a un cristiano porque come o bebe tal cosa
porque no respeta tal fiesta de luna nueva o tal cosa del sábado, no respeta las cosas rituales de la pureza e impureza del Levítico, etc. No está hablando Pablo de las obras en general, pues según la Reforma Protestante, todo está pagado, y como todo está pagado ya, si un cristiano peca ahora, no hay problema. Ya Cristo murió por él en la cruz. Todo es gratis. Es como llegar a un lugar y se pueda consumir todo lo que se quiera porque ya alguien pagó por adelantado eso. No necesitamos hacer mucho análisis para darnos cuenta que esta es una burda manipulación de la Sagrada Escritura. Cristo perdonó la deuda, pero eso no da licencia para seguir pecando. Recuerden cuando le dice a la mujer adúltera en Juan 8:11, vete y no peques más. No es que la adúltera sale diciendo, el Señor me perdonó y entonces ahora yo puedo adulterar lo que yo quiera porque ya estoy perdonada. O el mismo Pablo que dice en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y si quieren algo más claro, está en Gálatas 5:16-21. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, en los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así dice, no heredarán el reino de Dios. Si volvemos a la comparación de la deuda, es como que una persona, pues, que haya tenido una deuda, alguien le pague esa deuda y por ello el deudor se crea con el derecho de poder seguir prestando porque alguien ya pagó por él. Es absolutamente ilógico. Y obviamente quien paga una deuda espera que ya no sigas endeudándote. Paga para liberarte de esa deuda, no para que sigas en lo mismo. En conclusión, el apóstol Pablo no contrapone fe con las obras en general, solo fe con las obras de la ley de Moisés e incluso con las obras rituales de la ley de Moisés, y el creerse que practicando las obras de la ley es la causa de la salvación. No, Pablo viene a poner en lo justo lo que son las obras, la respuesta, manifestación de la fe, la salvación que Cristo nos ha traído. Así que cuando alguien se convierte, se le perdonan todos sus pecados y comienza de nuevo.
pero no significa que puedes seguir pecando y decir, Cristo ya pagó por mí, como ingenua y peligrosamente dicen los teólogos de la Reforma. Esto va en contra no solo de lo que dice Pablo, sino en contra de todo el testimonio de las Sagradas Escrituras, incluso lo que decía el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 21-22. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se echarán al olvido todos los crímenes que cometió y, debido a la justicia que haya practicado, vivirá. Todas las Sagradas Escrituras son claras, por lo tanto, y están en línea con estos principios. El que quiera enredarse, se va a enredar solo, no por la Escritura, sino por la interpretación, y más que interpretación, por la manipulación que quieran hacer.